Adelante, pastor, Dios me le bendiga. Permítame abrirle audio. Un segundo. Ok. Ahora sí, pastor. Adelante. Ok, Dios les bendiga, hermanos. Dios la bendiga, hermana Denise. Realmente es una gran bendición poder hacer parte de lo que Dios está haciendo. Y quiero saludar a cada oyente, a cada oyente que está en este momento conectado con Guardianes del Aceite. Y bueno, mi tema hoy es teniendo el mismo espíritu de fe. Y hay un texto bíblico ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Otra versión dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Y para empezar, quiero hablar de ese término, esa expresión o lo que está escrito allí, con la palabra mismo. La palabra mismo es que es igual y no hay otro diferente. Eso es lo que significa mismo. Ahora, si llevamos eso a lo que es nuestro Dios, Dios es inmutable. Esta es su cualidad de no cambiar. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3, verso 6, porque yo, Jehová, no cambio. Eso está diciendo que Él es el mismo. Primera de Samuel dice 15:29, además que Él es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. La Biblia dice también en Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Isaías también nos está diciendo acerca de que Él no cambia. Isaías 46, verso 9 dice, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Dicen, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé, dice, y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ezequiel capítulo 24, verso 14 dice, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. Dice Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Santiago capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo, Él no cambia. Usando esta palabra, el mismo, Él sigue siendo el mismo ayer. Él es el mismo Dios de Abraham, Él es el mismo Dios de Isaac y Él es el mismo Dios de Jacob. Ahora la Biblia también dice en 1 de Corintios capítulo 12, verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Él es el mismo, Él no ha cambiado, Él sigue siendo igual. Él sigue siendo ese Dios que promete y cumple. La sombra de variación se refiere a nuestra perspectiva sobre el sol. Es eclipsada, se desplaza y proyecta su sombra. El sol sale y se oculta, aparece y desaparece cada día. Sale de un trópico y entra en otro en ciertas épocas del año. Pero con Dios, quien espiritualmente estoy hablando, Él es la luz misma. No hay tinieblas en el absoluto. No hay ningún cambio ni nada parecido con Él. Dios es inmutable en su naturaleza, sus perfecciones, sus propósitos, sus promesas, sus dones. Él sigue siendo igual. Él es santo. Él no puede desviarse a lo que no es, a lo que es malo. Amén, porque Él es la fuente de luz. Puede ser la causa de la oscuridad, dado que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él.
El mal no puede proceder de él, ni él puede tentar a nadie. Este es nuestro Dios. Él no está pensando una cosa hoy y mañana está pensando otra. Él no habla una cosa hoy y mañana otra. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por nuestro a gloria de Dios. Entonces, él sigue siendo el mismo. Ahora, usted cambia, yo cambio, nosotros cambiamos. El tiempo cambia. Unas veces hace demasiado calor, otras veces hace demasiado frío, otras veces llueve demasiado. El tiempo cambia, tanto aún que los pronósticos del ser humano quedan locos. La Biblia dice que la vida es como una neblina y en la tarde se desvanece, que las flores del campo florecen en la mañana y en la tarde se marchitan. Aún el peso del dólar cambia, hoy sube, mañana baja. La tecnología cambia, están saliendo nuevos teléfonos, los carros cambian, nuevos modelos. Estamos en un completo cambio en estos días. Entonces, si hoy Walter Mercado sale con su pronóstico mentiroso, diciendo que los Géminis y los Piscis van a tener un día fracasado, la gente puede estar pensando, ayer pensó fe, ayer habló fe. Pero si hoy alguien sale con otra ideología, con otro pensamiento o con otro pronóstico, inmediatamente esa persona que no mantiene el mismo espíritu de fe va a dudar, va a claudicar entre dos pensamientos. Entonces, la iglesia está en un gran desafío en estos últimos días. Y es que tiene que mantener el mismo espíritu de fe, porque Dios no cambia. Él sigue siendo igual. Él se sigue manteniendo en su palabra. Él no va a eludir su palabra. Él no va a cambiar su palabra porque es un Dios inmutable. Entonces la iglesia debe de mantener el mismo espíritu de fe. Puede que el mundo se venga encima, pero hay que mantener el mismo espíritu de fe. La fe es el sustantivo, corresponde al verbo creer. La naturaleza de la fe es vivir por la verdad que se recibe. ¿Por qué estamos respirando hoy? ¿Por qué estamos puestos en pie en este día? Es porque hemos creído a la palabra, porque la palabra nos da vida, porque la palabra aumenta nuestra fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Ellos mantuvieron un mismo espíritu de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ellos salieron sin saber a dónde iban, pero ¿qué los hacía fuertes? Que mantenían un mismo espíritu de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:11, por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es decir, ella confió, ella creyó que el que lo había prometido era el mismo, el Dios omnipotente, el Dios que los llamó, el Dios que los pasó y los llevó a una tierra de bendición. La Biblia dice en Hebreos 11:33 que por fe conquistaron reinos, dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, dice, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Esta gente era de un mismo espíritu de fe. Ellos no andaban con dobleces en su fe. Ellos no estaban pensando una cosa hoy y mañana estaban pensando otra. No, ellos mantenían un mismo espíritu de fe. Pueda que hubieran leones, pueda que hubieran fuegos impetuosos, pueda que los estaban siguiendo a filo de espada. Ellos estaban permaneciendo en un mismo espíritu de fe. Esta gente entonces era de un mismo espíritu de fe. Salmo 116, verso 10 dice, creí, por tanto hablé,
estando afligido en gran manera. Lo que está diciendo el texto es que a pesar de que estaba en sus aflicciones, dice, creí, por lo cual hablé, estando en aflicciones. Se mantiene firme. Si ayer fue bendecido y hoy está atravesando una situación difícil, esa fe le alcanzó hoy, porque mantiene el mismo espíritu de fe en sus aflicciones. El problema es que cuando nosotros tenemos bendición económica, cuando lo tenemos todo, tenemos como pagar nuestros recibos, tenemos como pagar la renta, tenemos como comprar el mercado. Estamos hablando de fe, estamos profetizando fe, pero cuando estamos en lo profundo de la mar, cuando todo se hace oscuro, cuando las dificultades y las aflicciones presentes vienen a nuestra vida, entonces ya no está el mismo espíritu de fe. ¿Cuál es mi objetivo esta mañana? Mi objetivo esta mañana es que debemos mantener el mismo espíritu de fe. Si hoy estás bendecido y mañana hay aflicciones, debes de mantener el mismo espíritu de fe. La Biblia dice en Romanos 10:10, dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Creemos de corazón, pero yo declaro fe. Tal vez las circunstancias no están buenas en este momento para muchos hermanos. Hay algunos que están enfermos, hay algunos que tal vez están padeciendo cáncer, hay algunos que tal vez están cruzando situaciones difíciles en sus matrimonios, están cruzando situaciones difíciles con sus hijos, están atravesando situaciones difíciles en el trabajo. Las circunstancias no son apropiadas, pero quiero decirle algo. Si usted tuvo fe ayer, hoy el Señor multiplica esa fe. Una de las cosas que los discípulos hicieron, que ellos pidieron fue, Señor, aumentanos la fe. Porque ellos no querían quedar en vergüenza. Entonces, la fe es la que multiplica mis fuerzas. La fe es la que me ayuda a creer aun cuando estoy en tiempos de aflicción. Eso es lo que está diciendo Romanos. Dice Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Usted no puede estar pensando una cosa hoy o declarando una cosa hoy y mañana otra, porque entonces la fe no va a operar. Santiago dice, pero pida, ahí en Santiago capítulo 1, verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y escuche lo que está diciendo el texto bíblico, verso 7. El verso 7 dice, perdón, un momentico, aquí cojo el texto bíblico una vez más. Verso 7 dice, no piense que el tal haga, recibirá algo del Señor. O sea, yo no puedo estar dudando de lo que Dios puede hacer. Estoy teniendo aquí problemas con el computador, pero está diciendo, no piense que tal haga, va a recibir algo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se va a mover por la fe. Dice, no recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces, no puedo yo estar pensando una cosa y hablando otra. Tengo que mantenerme en el camino. Tengo que mantenerme en el mismo espíritu de fe. Yo no puedo estar nadando en dos aguas. Yo no puedo estar andando en dos fronteras. Yo debo de mantenerme en un lugar. ¿Por qué? Porque eso habla de inconstancia. La persona inconstante, según lo que estábamos diciendo, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, inconstancia viene de inconstantía y eso habla falta de estabilidad y permanencia en algo. Facilidad y ligereza excesiva para cambiar de opinión o de pensamiento. Hoy está pensando una cosa y tal vez mañana está pensando otra. Hoy oró por algo y mañana está dudando. Pero recuerde que la Biblia está diciendo teniendo el mismo espíritu de fe, porque la inconstancia nos hace permanecer abajo. No nos deja avanzar. Alguien de doble ánimo es el que hoy, vuelvo y vale la redundancia, el que piensa una cosa
y mañana otra. Son aquellos que fluctúan entre dos modos contradictorios de comportamiento. Israel es un caso vivo. Ellos estaban claudicando entre dos dioses y Elías tuvo que llevarlos a tomar una decisión. La gente inconstante es la gente que siempre está comenzando a hacer cosas, tiene buenas intenciones, pero nunca logra terminar nada y solo se queda con los buenos deseos. Comienza el año, el día diciendo: yo voy a orar disciplinadamente todos los días, voy a asistir cumplidamente a mi iglesia, voy a comenzar a hacer diferentes cosas, pero el día de mañana no tiene ese mismo espíritu. Uno no puede ser un tipo de creyente o líder que es llevado por las ondas del mar, que por su inconstancia pierde la posición de la fe. Fe, recuerden, multiplica mis fuerzas. Yo debo de mantener un mismo lenguaje. Yo debo mantener unas mismas palabras. Pablo lo dijo: completar mi gozo, sintiendo una misma cosa, hablando una cosa. Entonces, cuando una persona está hablando algo hoy y mañana otra, entonces es inconstante. Ahora nosotros necesitamos conectarnos con gente que tenga nuestro mismo lenguaje. Tiene que tener su mismo lenguaje de fe. Filipenses capítulo 2, verso 2 dice: completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Yo debo de hablar con gente que me proyecta fe. El problema es que nosotros muchas veces hablamos con personas equivocadas que afectan nuestra fe, que afectan nuestro espíritu, que hacen que nosotros vivamos por debajo. Entonces, el resultado es que yo soy afectado por el mal espíritu de otros. Yo necesito conectarme con gente que hable mi mismo lenguaje. Mateo capítulo 18, verso 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, hay poder en conectarme con otro que hable mi mismo lenguaje. La Biblia habla del paje de armas y de Jonatán, y su paje de armas tenía su mismo lenguaje. No dudó en ningún momento en que la mano de Dios iba a estar con ellos para destruir a los filisteos. Eso es lo poderoso de uno conectarse con gente de fe, que hable su mismo lenguaje, que tenga el mismo espíritu de fe. En cierta ocasión yo escuché algo que pasó en Estados Unidos, uno de los puentes de Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, y resulta que un hombre se iba a suicidar, se iba a tirar de un puente, y el policía se le acercó, comenzó a hablar con él, comenzó a escucharlo, y a lo último el policía se esposó con él y todos dos se tiraron. No estaba tan fuerte. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con quién está pasando el mayor tiempo, con quién está hablando. ¿Qué me puede producir esta persona? ¿Está produciendo fe en mi vida? O cuando yo hablo con esa persona es crítica, dura, siempre está hablando de los demás, siempre, ¿qué está proyectando esa persona con la que yo me estoy conectando? Yo necesito hablar con gente que hable fe. Entonces también encontramos otra historia en el pueblo de Israel. Josué y Caleb tenían el mismo espíritu de fe, hablaban un mismo lenguaje, pero habían 10 que no tenían el mismo lenguaje. Escuche esto: ellos entraron a la tierra, ya Dios había inspeccionado la tierra, una tierra que fluye leche y miel, y dice que venían con sus racimos, los cargaban sobre sus hombros, es decir, traían el fruto de lo que había en la tierra, de lo que Dios quería entregarles. Pero cuando ellos llegaron, ellos dijeron: no, ese pueblo es mucho más fuerte que nosotros, ese pueblo es innumerable, hay gigantes ahí, están los hijos de Anak. Pero gracias a Dios que habían dos que tenían un mismo lenguaje, porque otros eran traficantes de dudas, otros estaban hablando lo negativo, pero gracias a Caleb y a Josué, que dijeron, que hicieron callar al pueblo, quisieron callar a estos hombres, y dijeron: más podremos nosotros que ellos. Entonces uno necesita hablar con gente de fe, necesita conectarse con gente del mismo espíritu. Entonces mi propósito esta mañana es que usted tenga un día de fe, que hable fe, que declare fe, que viva la fe, que respire la fe. Que lo mismo que sintió ayer en la escuela dominical,
hoy lo esté viviendo. Si ayer su pastor predicó un mensaje de fe, hoy usted tiene que estar viviendo esa palabra de fe. Y es aquí donde se necesita el lenguaje del Espíritu. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros confiamos que Él es el Todopoderoso, que Él puede hacer todas las cosas, aun cuando las vemos inalcanzables. Entonces es allí donde Dios trabaja, porque es que Dios no se mueve por sentimientos. En cierta ocasión, Marta le dijo al Señor, oh Señor, si hubieras llegado antes de tiempo. El Señor lo primero que le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces hay que mantener el espíritu de fe vibrando sobre nuestras vidas. En una ocasión, Sara, cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, dice que Sara le dijo a Abraham, mira, yo necesito que hagas algo. Tienes que sacar a Ismael y tienes que sacar a Agar de mi casa, porque ellos son una afrenta, mi hijo. Y muchas veces uno tiene que sacar esos espíritus ismaelitas de la vida de uno. Uno tiene que sacar ese espíritu porque hay gente que cuando usted tiene fe, cuando usted maneja, hay algunos que se burlan de eso y mire y lo otro y siempre se están burlando y todo eso. Entonces, uno tiene que sacar ese tipo de espíritus ismaelitas de la vida de uno, porque no todo mundo va a manejar el mismo nivel de fe. Y quiero decirle algo, hay dos cosas. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay algo aquí poderoso. Y es que cuando la palabra viene, la palabra activa nuestra fe. Eso es lo que hace la palabra. Por eso es importante cuando vamos a un culto, estar pendiente de lo que Dios quiere decirnos, que Dios quiere profetizar, que Dios quiere declarar a mi vida. Entonces, cuando la palabra viene, ella activa mi fe. Pero escuche esto, hay algo que hace la fe. La fe, la palabra de Dios dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Es que hace la fe. Cuando la palabra activa la fe ordena la palabra, que se cree lo que no existe. Es decir, que la fe manda la palabra que crea cosas que no existen. ¿Qué no existe esta mañana en tu vida? ¿Qué situación? ¿Qué sanidad no se está efectuando esta mañana? Ayer tenías fe, pero hoy estás dudando tal vez. Entonces quiero decirte que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe activa la palabra de Dios. La Biblia dice que Él habló y se hizo, Él mandó y existió, Él habló y se hizo. Es decir, todo lo que existe fue hecho de lo que no existe. De la nada hizo Dios lo que existe a través de su palabra, pero era la fe la que ordenaba la palabra. La Biblia dice en algún momento en Ezequiel capítulo 37 que el Señor le dijo a Ezequiel, vivirán estos huesos. Y él le dijo, Señor, solamente tú lo sabes. Entonces él dijo, habla la palabra, profetiza, declárales. Y él dijo, huesos secos, oír palabra de Dios. Y lo que estaba seco y lo que estaba sin vida, como se declaró la palabra, entonces un momento a otro comenzó a subir tendones y carne y Dios dio espíritu donde no había espíritu, porque la fe y la palabra trabajan juntas. Entonces, querido hermano, en este día yo declaro que hay multiplicación de fe, hay multiplicación de fuerzas. Los que están enfermos, los que han estado pidiendo por oración, en este día la fe está trabajando con la palabra. Tal vez no tienes cómo sustentar algunas cosas, tienes algunos problemas económicos, tienes algunos problemas en tu hogar. Quiero decirte que la fe esta mañana está trabajando juntamente con la palabra, pero tiene que haber un poder de confesión en nuestra boca. Tiene que haber un poder de confesión en nuestra vida. Para terminar, voy a dar un testimonio. Estos días en el mes de enero comenzamos un proyecto en el templo donde nos pasamos y necesitábamos ver que la mano de Dios operara de una manera poderosa y no teníamos cómo colocar panel yeso y todo eso, pero me levantaba de cada mañana y yo declaraba, este teléfono hoy va a sonar y me va a llamar tal pastor. Y quiero decirles que cuando pasaban las horas en el transcurso del día, me llamaba ese pastor.
Entonces, hay que declarar que Dios lo puede hacer. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición. No olvide, la fe es la que le va a dar fuerza. Dios les bendiga. Amén, pastor. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Preciosa palabra. Vamos a activar nuestra fe en este día. Amén. Pastor, vamos a hacer una oración. Le agradezco que sea usted el que la conduzca. Una oración a favor de todos los que han oído este mensaje de una manera directa ahora en vivo, y también de los que van después a escuchar este video y ver este video, gloria a Dios, para que la fe en ellos se active. Amén. Esa petición que han estado durante tiempo orando, clamando, intercediendo, podamos decir, hoy es el día de mi milagro. Adelante, pastor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo. En el nombre de Jesucristo, Señor Jesucristo, creemos en la palabra que se ha predicado esta mañana. Y creemos que la palabra activa la fe, Señor, de los oyentes, de los que están en sintonía, Señor. Hay muchos hermanos que en este momento, Señor, tienen algunas situaciones en sus vidas, sus matrimonios, sus hijos, su vida financiera. Y yo declaro, yo lo profetizo para este día, que alguien va a recibir un milagro de Dios, alguien va a recibir una bendición de Dios, alguien va a recibir una sanidad. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que usted va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Al que está cansado, tú lo vas a levantar, Señor. Y al que no tiene fe, tú la vas a aumentar. En el nombre de Jesús, yo lo declaro, yo lo profetizo para este día, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Está